Hemos venido, mis amados hermanos, hablando acerca de los atributos de Dios. Y hoy vamos a tocar un atributo también que es supremamente importante y es la omnipresencia de Dios. Dios es un Dios omnipresente. Omnipresente. ¿Qué significa eso? Primero voy a decir lo que no significa. Eso no significa que Dios está presente en el universo simplemente como un rey bajo sus dominios. No es eso. Y Dios no actúa en el mundo a distancia, sino que todo lo que Dios hace, en todo lo que Dios hace, Él está presente, tanto en su esencia como también manifestando su poder. Dios siempre está presente en todas las cosas, pero Dios es diferente a todas las cosas. Por ejemplo, el universo. El universo ha sido creado por Dios, ¿sí? Pero no es parte de Dios. Él sostiene todas las cosas, pero Dios no es todas las cosas. Hoy en día se han levantado ideologías, ¿m?, donde dicen que Dios es todo, que Dios es la luna, que Dios es el sol, que Dios es las estrellas, que Dios son los árboles, y no es así. Dios es diferente a todas las cosas. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Otro texto, en Hechos. Hechos capítulo 17, verso 28, dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos profetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Acordémonos que ya hemos visto que Dios es espíritu. A Él no se le puede dividir, no se le puede separar. ¿Mm? Que una parte de Dios está en un sitio y otra parte de Dios está en otro sitio, eso no es. Ahora, esa omnipresencia de Dios, mis amados hermanos, es fundamental para que nosotros podamos también vivir una vida cristiana de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Recuerden ustedes que años atrás, por allá en la época del 90, en los Estados Unidos, se prohibió en las escuelas públicas las oraciones que se acostumbraban a hacer siempre. Y hay un escritor que dice lo siguiente, abro comillas, dice, los estadounidenses pueden razonadamente diferir en si la oración confeccionada por el Estado debería autorizarse en las escuelas públicas, pero es una insegura, por no decir manipulada postura de la fe cristiana sugerir que un organismo del Estado puede bloquear la presencia de Dios. A Dios no se lo excluye de ningún lugar. Un tribunal supremo de los Estados Unidos no puede desalojar a un Dios omnipresente de nuestras escuelas, como tampoco necesita al Congreso para hacerlo regresar. Cierro comillas. Dios es un Dios
omnipresente. Está en todas partes. Ahora, eso no significa que donde haya impureza, Dios esté contaminado. Al contrario, Dios entra en el corazón del hombre para examinar ese corazón y para traer convicción de pecado. Pero la esencia de Dios jamás se mezcla con la impureza, con el pecado. Un ejemplo claro de eso, por ejemplo, son los rayos del sol. El rayo del sol puede venir, puede caer sobre un montón de basura, ¿cierto? Pero la basura no contamina el rayo de sol. De igual manera, nada puede contaminar a Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra y vivió en medio de pecadores. Y recuerden lo que dice el apóstol Juan allá en su primera carta, en el verso 5 del capítulo 3. En Él no hay pecado. Aunque Él se relacionó con personas pecadoras, permaneció libre de toda contaminación. Recordemos que la Biblia también dice que Dios está cerca de algunas personas, pero que también está lejos de otras. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo nosotros podemos entender eso? Por ejemplo, lo que dice Isaías 55:6, que se llama al pueblo, o se exhorta al pueblo a llamar al Señor, dice, en tanto que esté cercano. En otro texto allá también dice que por causa del pecado de Israel, Dios se ha alejado del pueblo. Ahora, hay que tener cuidado, tener en mente siempre lo que es la esencia de Dios y lo que es la relación de Dios con su pueblo. En esencia, Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Pero con respecto a la relación, solamente está en algunos lugares. ¿Sí me hago entender? En sentido, por ejemplo, de la relación, fíjese, tanto el Espíritu Santo como el Señor Jesucristo viven o residen en el cuerpo del creyente. La palabra dice que somos el templo del Espíritu Santo. Somos ese templo del Espíritu Santo. Ahora, cuando somos habitados por el Espíritu Santo, nos relacionamos con Dios como creyentes. ¿Sí? Aunque su esencia estaba en todos lados, ahora tenemos una relación con Él. Y esa relación precisamente produce ese convencimiento de pecado. Esa relación nos lleva a reconocer nuestra necesidad de salvación. Ahora, por cuanto Dios es espíritu, es inmaterial, es invisible y no se le puede reducir a una imagen o simplemente limitar a algún lugar. Recuerden que en el Antiguo Testamento la adoración y la comunión con Dios estaban limitadas a un lugar y a un tiempo específico. El lugar era el templo de los judíos, ¿cierto? Y el lugar específico eran esos tiempos de adoración. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios al tener esos lugares específicos y esos tiempos específicos de relación con Dios? Precisamente promover la adoración como una forma de vida, como un medio de vida. Pero Dios no quería limitar simplemente esa adoración a un día, al día de reposo o al día sábado o a los días de fiesta. El Dios omnipresente quería que esa relación fuera algo continuo, algo permanente. Miremos lo que dice allá en Hechos 17, 24 al 25. El Dios que hizo el mundo
y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Mis amados hermanos, Dios no necesita habitar en un templo hecho por manos de hombres. No. Dios es omnipresente, está en todas partes. Y mire lo que dice el 27. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Ahora, mis amados hermanos, como sabemos, Dios es infinito, Dios es eterno, Dios no se le puede confinar a un lugar, Dios no se le puede limitar a un templo. Por eso podemos nosotros tener comunión con Él continuamente, todo el tiempo. ¿En cualquier lugar? En cualquier lugar. Recuerden ustedes la charla que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer allí en el estanque, en el pozo. ¿Sí? Allá en Juan 4:21. Dice el Señor: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué estaba diciéndole el Señor Jesucristo a esta mujer? Dice, mire, ustedes van a entrar en otro tipo de relación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya estaba ahí. Y me van a adorar no en un lugar específico, sino desde sus corazones. No van a necesitar un lugar particular, no van a necesitar o tener que esperar a un tiempo específico. Porque a través de el Señor Jesucristo y de su obra en el Calvario, esa presencia real de Dios en el cristiano sería una manifestación continua y permanente. ¿Y qué más le dice el Señor? Dice, mire, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Tiene esto que ver con el futuro? Sí, claro, tiene que ver con el futuro, pero también tiene que ver con el presente. La hora viene. ¿Cuál es esa hora? Dice el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque Él estaba presente a través de ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto ya no necesita un lugar particular o específico para adorar, ni un tiempo particular para adorar. El Señor Jesucristo le estaba diciendo, mire, todo este sistema ceremonial judío llegó a su final. Y eso se sellará con la muerte en la cruz. Recuerden que el velo del templo se rasga en dos y queda abierto el camino al lugar santísimo. Ahora, vemos que es el Espíritu Santo en el creyente, mis hermanos, el que inicia la verdadera adoración. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vemos esto de manera práctica en nuestras vidas? Que podemos tener comunión con Dios en cualquier lugar donde nosotros estemos. ¿Está usted realizando su trabajo diario? Allí puede tener relación, comunión
con Dios. Se está desplazando en su carro, en su bicicleta, en servicio público, en un avión, donde sea. Allí puede tener relación con Dios. Está en su casa, haciendo sus quehaceres diarios. Se está aseando su cuerpo. Allí puede tener relación con Dios. Cuando estamos descansando, allí podemos tener relación con Dios. Al hacer ejercicio, al estar alimentándonos. Tiene que ser una práctica permanente y continua. ¿Por qué? Porque somos el templo ahora del Espíritu Santo y su presencia está en nosotros. No podemos limitar esa relación con Dios a un lugar o a un tiempo particular, porque somos templos andantes. Somos templos que nos movemos. Y ahí viene una pregunta interesante para nosotros. ¿Realmente estamos disfrutando permanentemente de esa comunión con Dios? ¿Esa comunión es nuestro modo o nuestro estilo de vida? ¿O simplemente nos acordamos a veces como un legalismo, nuestro devocional y el resto del día nomás? ¡Ay, el domingo! El domingo pues toca ir a la iglesia, ¿ah?, para tener comunión o relación con Dios. Ahora, mis hermanos, es muy importante saber que Dios está con nosotros, sobre todo cuando estamos en medio de las pruebas, cuando estamos en medio de la dificultad. Aunque uno no sienta en sus emociones esa presencia manifiesta o esa presencia real del Señor, acordémonos que habíamos dicho que Dios es un Dios veraz, un Dios que no miente. Y recuerden lo que dice allá en Hebreos 13:5. No te dejaré, no te desampararé. Es una promesa del Señor para cada uno de nosotros. Es una promesa de Dios. No te voy a dejar. No te voy a desamparar. También el salmista ahí en el Salmo 139, del 7 a 10, dice lo siguiente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Nadie nos puede separar de la presencia de Dios. Y como cristianos, nadie nos puede separar de nuestra relación con Dios. Tenemos que tener claro y entender eso claramente. Que Dios abra nuestro entendimiento y nos dé luz para poder comprender eso. Recuerden que el Señor había llamado, por ejemplo, a Moisés a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés pues se creyó incapaz de hacerlo. ¿Y qué le dice el Señor ahí en Éxodo 4:12? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Dios siempre está ahí para ayudarnos. Dios siempre va a estar ahí para apoyarnos. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a sus apóstoles? Allí en la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ojo, el Señor dice, yo estoy, he aquí, está reafirmando, yo voy a estar con ustedes. Ahora, esa presencia del Señor en cada uno de nosotros es lo que hace posible que nosotros podamos llevar el mensaje, que nosotros podamos predicar el Evangelio. Es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. A veces los cristianos dudan cuando tienen que compartirles el Evangelio a otros. Piensan que solamente es el pastor el que tiene que ir a predicar por el mundo. Pero resulta que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a que demos testimonio. ¿Por qué? Porque es que es el mismo Espíritu Santo el que está en el pastor como el que está en cada uno de los hermanos. Es el mismo recurso poderoso, el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo, dice la palabra, que es el que nos da poder. Recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Para ser testigos. Ahora, en medio de la dificultad, el Señor sigue estando ahí. Allá en Primera de Corintios dice, el capítulo 10, verso 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, tenemos que saber y entender que nuestra fortaleza, como cantábamos esta mañana, está en el Señor para poder resistir. ¿Sí? No todos estamos igualmente crecidos en Cristo, pero el Señor se fortalece en cada uno de acuerdo a la necesidad. Nos fortalece para resistir la tentación. Nos fortalece para salir aprobados en medio también de la prueba. Así sí que, como decíamos en Romanos allá esta mañana también que leíamos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, eso tiene que ser una motivación tremenda para poder resistir la tentación. Ahora, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros pensemos, todo lo que nosotros digamos, está en la presencia del Señor. Cuando pecamos, mis hermanos, estamos pecando en la presencia de Dios. ¿Recuerdan cuando José fue atacado por aquella mujer? ¿Sí recuerdan? ¿Qué dice José? No quiso ceder a la tentación. Génesis 39:9. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Casi siempre los pecados se cometen cuando nadie está mirando. Cuando nadie está mirando. Pero a veces también somos tan descarados que a veces los cometemos abiertamente y generalmente a veces eso pasa en el seno de la familia, donde nos conocen, donde ya saben cómo somos, ¿cierto? Cuando conocen nuestras debilidades. Pero siempre, mis amados hermanos, sea en privado o sea en público, está en la presencia de Dios. Es como si estuviéramos delante del trono de Dios y allí nosotros estuviéramos pecando. Todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, tiene lugar en la presencia
de Dios. Y eso tiene que ser algo que nos haga pensar un poquito más, que nos haga reflexionar en nuestra propia vida. Miremos lo que dice Job 31:4. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Wow. Hermano, Dios está viendo cada uno de nuestros caminos. Dios sabe cada uno de nuestros pasos. Él conoce nuestros más íntimos pensamientos. Conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso Salomón allá en Proverbios 13 dice, reconócelo en todos tus caminos. En todos, no en algunos. En todos nuestros caminos, en todos los caminos de nuestra vida. ¿Y qué Él hará Él? Cuando nosotros reconocemos esa presencia permanente de Dios, esa omnipresencia de Dios, no solamente como en su esencia, sino en la relación, Dios va a enderezar nuestros pasos, nuestros caminos. En cada cosa que hagamos, en cada cosa que pensemos, en cada cosa que digamos, Dios está ahí. Dios está ahí. Y si necesitamos su ayuda, Él va a estar ahí listo para ayudarnos. Si es necesario para cerrar nuestra boca, para cerrar nuestra boca. Para enderezar nuestros pasos, para enderezar nuestros pasos. Para andar en el camino correcto, para andar en el camino correcto. Tener esa conciencia, mis amados, de la presencia de Dios en nuestras vidas, nos va a ayudar a apartarnos del pecado, a huir del pecado. Nos va a ayudar, aún en medio del sufrimiento, a estar ahí y a soportar. Cuando pensamos que estamos solos, cuando esa no es una realidad de nuestras vidas, la presencia de Dios, pues nos afanamos, nos estresamos, gritamos, lloramos, a veces pedimos la ayuda de la gente, confiamos en la gente y como dice el Salmo allá que leímos esta mañana, no podemos confiar en la gente. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que tener nuestra conciencia plenamente segura de que Dios está con cada uno de nosotros. Y está ahí para ayudarnos. Ahora, esa presencia de Dios debe manifestarse a través de un testimonio correcto hacia las demás personas. Es triste ver que muchos que no son cristianos dicen, no, pero mire ese que dice ser cristiano y mire cómo se relacionan en el matrimonio, miren cómo trata a sus hijos, miren que es tramposo, miren que siempre quiere llevar y sacarle la delantera a los demás, se aprovecha de otros, es chismoso. Eso significa, mis amados hermanos, que estamos pecando deliberadamente delante de la presencia de Dios y que el testimonio que estamos dando está afectando la vida de los no creyentes para evitar que se acerquen a Cristo. Precisamente llevar una vida piadosa es llevar una vida de conciencia plena que estamos nosotros en la presencia de Dios. Hay un autor que escribió lo siguiente: la omnipresencia de Dios debe consolar al justo. No importa cuál sea la prueba, no importa el lugar donde ocurra, no importa la rapidez de sus asaltos, no importa la profundidad de su poder. Dios siempre está con nosotros. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, es lo que dice el Salmo 23 en el versículo 4. Ahora, esa conciencia de la cercanía del Señor
debe ser una realidad en nuestra vida. Si no la experimentamos, pues debemos pedirle, Señor, Señor, quiero experimentar esa cercanía de relación continua y permanente contigo. Miremos lo que dice Filipenses 4. Filipenses 4, 5 y 6. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Dice que el Señor está cerca. ¿A qué se refiere eso? ¿Ah? Porque hay unas personas que piensan, no, eso es cuando la segunda venida del Señor, que el Señor ya pronto viene. No, ahí se está refiriendo a nuestra condición actual. ¿Eh? A nuestro hoy. Que Él está cerca, no está lejos. Él está cerca. ¿Con respecto a qué? A nuestros problemas. Por eso el apóstol dice, miren, no estén afanados, no estén preocupados, no estén estresados. Nos afanamos y nos estresamos. ¿Por qué? Porque no confiamos plenamente en el Señor. Porque pensamos que nos toca es a nosotros quebrarnos el brazo para salir adelante. No, el Señor está ahí. Y podemos hablar con Él en oración, relacionarnos con Él y poner todas nuestras necesidades, nuestras peticiones delante de Él. ¿Cómo? Con acción de gracias. Gracias, Señor, porque tú estás al control de esta situación. Pero nos espelucamos y nos desesperamos. ¿Y ahora qué voy a hacer? No esté afanado. No esté afanado. ¿Qué dice el Salmo 119, 151? Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Mis hermanos, nosotros estamos rodeados de la presencia de Dios. Cuando usted piensa algo, Dios lo conoce. Dios lo conoce. Cuando usted está orando, Él está ahí para escucharlo. Cuando necesitamos ser fortalecidos, está ahí el poder de Dios para hacernos fuertes. Eso nos va a llevar a librarnos del estrés, de los afanes, de la preocupación. Ustedes recuerdan, mis amados hermanos, en los tiempos del profeta Habacuc, un tiempo en que en el pueblo de Israel había una gran injusticia. El sistema religioso se había corrompido totalmente. El sistema político era una desgracia. Y el sistema social, los ricos aprovechándose de la necesidad de los pobres. Estaban en una situación bien complicada, de injusticia, de enemistad, no solamente con Dios, sino entre los habitantes del mismo pueblo. Y Habacuc le hace una pregunta al Señor allí en el capítulo 1, verso 2. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Y qué responde el Señor? Miren lo que dice el versículo 5 y 6. Mirad entre las naciones y ved,
y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a utilizar a una nación pagana para traer juicio, para castigar al pueblo de Israel. Ahora, esa no era la respuesta que Abacú estuviera esperando, ¿cierto? Mire lo que dice el 3:16. Oí y se me conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Wow. Produjo una gran angustia en el profeta Abacú. ¿Pero qué hizo Abacú? ¿Qué hizo Abacú en medio de esa situación angustiosa? Claro que tuvo aún cólicos allá en su vientre de esta situación, sabiendo que su pueblo iba a ser invadido, destruido por una nación pagana, por una nación extraña. Abacú comenzó a recordar lo que el Señor ya había dicho. Miremos lo que dice en el 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Abacú 1:12. Él recordó que el Dios eterno estaba cerca, que Dios estaba al frente de esa situación. Él seguía reinando. Seguía reinando. ¿Qué hizo eso en Abacú? ¿Qué hizo esa verdad en Abacú? Lo hizo entender que eso que estaba sucediendo formaba parte del propósito eterno de Dios. Entonces nosotros podemos entender que los conflictos, que las injusticias que se dan en medio de la tierra, de nuestra sociedad, ¿sí?, que todo esto que está ocurriendo no se escapa de la atención de Dios. No es algo que ocurra por accidente, sino que Dios está cerca y controla cada uno de los acontecimientos de manera sobrenatural. Abacú recordó eso. Dios está cerca. Y ese Dios es perfecto. Y ese Dios viene a juzgar el pecado. Miren lo que dice el verso 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Los ricos, mis hermanos, estaban aprovechando de los pobres, los estaban explotando. Había una corrupción terrible en medio del pueblo. ¿Qué estaba diciendo Abacú aquí? Dios actúa de acuerdo a su santidad. Y ese Dios santo trae juicio sobre el pecado. Y no solamente castigaría al pueblo de Israel por su pecado, sino que también traería juicio más adelante sobre los caldeos. Así que mis amados hermanos, Dios siempre está presente. ¿Y qué dice el verso 12? ¿Qué más recordó Abacú?
que Dios es fiel, que no moriremos. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. El amor eterno de Dios hacia los suyos. Dios siempre está con los suyos. Su fidelidad, su amor y su misericordia siempre están sobre sus hijos, a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo. Por eso es que tenemos que aprender a descansar en la palabra de Dios y saber y comprender que Él está ahí, está siempre cerca. ¿Pero qué pudo haber pensado Abacú? Sí, Señor, yo sé que tú eres ese Dios eterno, ese Dios que está cerca, pero me preocupa. A veces no entiendo por qué pasan las cosas, pero no necesito entenderlo. Mi mente es tan pequeña, ¿cierto? Y a veces es nuestro orgullo el que quiere pensar que nosotros podemos hacer las cosas mejor que Dios. Miremos lo que dice el 2.4, en Abacú 2.4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, por su fe, vivirá. Qué declaración tan tremenda. Mas el justo por la fe vivirá. Luego el apóstol Pablo la declara también allá en Romanos en el capítulo 1. Y esas palabras de Abacú son una evidencia de esa fe en él. Lo que la palabra de Dios hizo en él. Entender y comprender que la presencia de Dios siempre está ahí. Y miren lo que dice 3:17 al 19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Algún problema ahí? ¿No ha habido ningún problema ahí? ¿Todo bien? No hay frutos, no hay frutos, no hay aceite, no hay que comer en los labrados, no hay animales, no hay ni ovejas ni vacas. Como dirían por ahí, estamos en la olla. Pero ¿qué dice aquí el profeta? Con todo esto que acabo de decir, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué estaba diciendo ahí el profeta? Aún si mi vida está patas arriba, si todas las cosas que se emprenden a diario, situaciones que tenemos que vivir, se caen, se derrumban, están en ruina. Dice, aún a pesar de todo eso, mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está en Él. Porque Él me dará la capacidad, la habilidad para caminar en esos precipicios que muchas veces tenemos que enfrentar en la vida. El Señor está cerca de cada uno de nosotros. Y está presuroso para ayudarnos. Dice Filipenses 4:6. No estéis afanosos por nada. Por nada estéis afanosos.
Dios está. Como está con nosotros, está en todo lugar. Dios puede manejar cualquier circunstancia que se presente en nuestras vidas, por muy difícil que sea, por muy complicada que sea. Podemos poner plenamente nuestra confianza, nuestra seguridad en Él. Podemos afirmar lo que el apóstol Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Qué palabras tan consoladoras, qué palabras tan poderosas que el Señor nos dice hoy. No estás solo, yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por lo tanto, podemos decir confiadamente, ¿qué podemos decir confiadamente? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre, no temeré a lo que venga, porque Él está conmigo y Él está en mí. Eso nos lleva, mis amados, a entender y a profundizar y a anhelar más, tener una relación de comunión con Él, continua y permanente. Amén. Señor, te damos gracias por tu poderosa palabra, Señor. Clamamos, Señor, que esa omnipresencia tuya y en esa relación de intimidad crezca en cada uno de nosotros. Que esa convicción en nuestro espíritu y en nuestra conciencia de tu presencia siempre continua con cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros sea la que nos lleva cada día a estar plenamente confiados en ti. Que podamos crecer en esa relación de comunión. Que podamos reconocerte en todos nuestros caminos, es decir, en todos y cada uno de los quehaceres de nuestro diario vivir. Que esa relación también, Señor, nos lleve a poder enfrentar la tentación y aborrecer el pecado, Señor. Y que esa relación también nos lleve, Señor, a que nuestro espíritu y todo nuestro ser esté libre de afán, de estrés, de ansiedad, de preocupación, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros como su hijo, como su padre, cuida a ese pequeño hijo a quien ama. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.